nuestra página web americana.com.do encontrarás más de 50,000 productos disponibles, ofertas exclusivas y entrega en menos de 24 horas. Compra ya en americana.com.do. Ferretería Americana, la experiencia en ferretería. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa Titulación Inmobiliaria. Hoy, como cada sábado, y a partir del mediodía y hasta la 1, llevaremos a ustedes las más importantes informaciones de todo lo que es el espectro inmobiliario de la República Dominicana, todo lo concerniente a la titulación de tierras, a los bienes raíces, a todo lo que ocurre en la jurisdicción inmobiliaria, a los aspectos del plan de titulación del gobierno central, la construcción y adecuación de viviendas en la República Dominicana y todo lo que tenga que ver con el ámbito inmobiliario. En el día de hoy tenemos un programa sumamente interesante. Hoy vamos a analizar junto a nuestro técnico, el ingeniero Euris, que nos va a explicar los contenidos de lo que son los inmuebles no registrados en la República Dominicana. Esto es un tema que ciertamente toca cada parte del país. Cada metro cuadrado de la República Dominicana hay un caso de inmueble no registrado. Y tendremos a Euris ahorita planteando las consecuencias, las intríngulis que encierra este asunto. Nosotros queremos en el día de hoy juntarnos, unirnos al dolor que embarga al país galo, a Francia. Una desgracia del terror ayer asoló a París y se cuentan que van por cientos los muertos en esta actividad negativa que acaba con la humanidad. Un grupo de personas en un centro fueron atacados inmisericordiamente por un grupo de malvados que realmente no piensan en la vida humana. Todos estos muertos son parte de la incomprensión humana y de la decisión de mucha gente de entender que solo aniquilando a la otra persona pueden resolver sus problemas ideológicos, religiosos o de tendencias materiales. Nosotros nos unimos desde aquí, de nuestro programa Titulación Inmobiliaria, al dolor que rebosa a todo aquel hermoso país, Francia, París, donde más de 200 personas fallecieron de manera inmediata por un ataque terrorista que nosotros tenemos fe y esperanza en Dios de que debe cesar este tipo de actividad antihumana. El terrorismo es malo por cualquier parte que se vea y lo que produce es luto, dolor, lágrimas y sangre de un pueblo que no debe estar sometido a este tipo de cosas. Que el Señor acoja en su santo seno a todas estas personas que inocentemente fallecieron en París en el día de ayer, fruto de un desconsiderado atentado. Nosotros estuvimos en un programa y queremos hacerlo llegar por aquí a los que nos ven. Estuvimos en un programa que se llama El Sol de la Mañana, donde fuimos a tratar un tema político, que no se trata en este programa, pero es bueno hacer saber que el comportamiento de algunos periodistas debe mejorar, señores. En ese programa, el periodista colega Melton Pineda, antes que convertirse en un entrevistador o en un llevador de información a la comunidad, se convirtió en un contradictor de las cosas que nosotros estábamos diciendo allí, al término que parece que perdió la compostura y parecía un militante partidario y no un periodista entrevistando a un invitado. De todas maneras, nosotros sabemos que las pasiones y a veces que la forma de manejarse y el estilo de algunas personas no es el más indicado, pero esta es una queja que hacemos públicamente porque el trato que se nos dio allí, en el caso específico
de Melton Pineda no fue el mejor de los tratos que debe dar un buen periodista. Al mismo tiempo, tengo que agradecer en la forma que me trataron los demás miembros del staff del Sol de la Mañana, Víctor, Julio, esta muchacha María Elena, Yolanda, Eury y José La Luz, los cuales me trataron como un invitado simple, pero ciertamente con una condición de periodismo que yo debo resaltar. A mi amigo Melton le digo que eso no es algo tan importante para yo mantenerlo en lo que son mis adentros, pero creo que se puede mejorar la conducta y la participación en estos eventos de prensa y mayormente cuando se trata de asuntos políticos que la gente tiene sus intereses. De todas maneras, agradezco profundamente la invitación que me dieron y el hospedaje que me dieron en ese importante programa de la Radio Nacional. Eury, dime a ver, hermano, vamos a llevarles a los amables televidentes un tema que tú sabes que toca cada metro cuadrado de la República Dominicana y son los inmuebles no registrados. Nos gustaría empezar para que tú le digas a los amables televidentes qué son los inmuebles no registrados, cómo se manejan y qué norma los rige. Saludos a cada uno de nuestros amigos televidentes. Es un placer poder dirigirnos a ustedes una vez más. En la República Dominicana, amigos televidentes, licenciado Radamés, tenemos un gravísimo problema con esto de los terrenos no registrados. Contamos con un 5% de todo el terreno de nuestro país que no está registrado. Eso equivale aproximadamente a unos 9,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Ya. Entonces, muchas personas tienen grandes problemas con esta situación de que tienen inmuebles, poseen inmuebles durante mucho tiempo, muchas veces no han reclamado la titularidad de ese derecho, se consideran propietarios auténticos, jurídicamente no lo son, y posteriormente eso conlleva a grandes dificultades y también otras personas que tienen inmuebles registrados y que lo tienen baldío y vienen otros invasores. Esa situación crea muchísimos problemas también, pero esa es una situación diferente a la que queremos tratar en el día de hoy. Lo primero que queremos decir es que el que tiene un terreno, que posee un terreno durante muchos años, como establece el artículo 2228 del Código Civil de la República Dominicana, 2228, ahí establece el tiempo en que una persona debe durar poseyendo un terreno no registrado para optar por reclamar la titularidad de ese derecho. Esto oscila o puede variar 5, 10, 15 o 20 años. Pero es bueno que se sepa que el simple hecho de haber tenido todo ese tiempo en un terreno no le acredita la titularidad, que tiene que haber un proceso muy definido para poder adquirir la titularidad de ese derecho. Dice la norma que el derecho registrado nunca se pierde. Nunca se pierde. Bien, pero resulta que tal como tú has dicho, hay personas que tienen un derecho registrado, no le hacen mucho caso y vienen los invasores. Esos son los procedimientos normales. Bueno, no le corresponde, tiene que salir o hacer una negociación. Ahora bien, cuando tú hablas de los años que un ocupante tiene en un terreno, por ejemplo, que no está registrado, ¿cuáles son los trámites que tiene que hacer ese ciudadano para lograr titularlo y ya a su nombre? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Dónde debe ir? ¿Qué hacer? Bueno, primeramente tiene que haber una depuración del inmueble, un conocimiento del estatus jurídico de ese inmueble. Para ello se requieren los servicios de un técnico en esta área, que es el agrimensor, quien hace el levantamiento, porque después que se hace la mensura, entonces hay que hacer el saneamiento, que es la depuración de esos derechos y la acreditación a nombre de esa persona.
¿Cómo se hace? Es sencillo. El agrimensor va, hace las medidas del lugar, o sea, delimita el terreno. El agrimensor dice, este terreno es desde aquí hasta X punto, determina los colindantes, el que está al norte, al sur, este, oeste, y entonces elabora lo que es un plano catastral, es el croquis o dibujo del terreno. Esa es la primera parte, es la parte de la mensura. Luego viene lo que es el saneamiento, que es la depuración y la acreditación de ese derecho, que se lleva a cabo en el Tribunal de Jurisdicción original competente para esos fines. Un profesor de Derecho Agrario nos decía que no se puede mensurar sin antes conocer el historial o el precedente de ese solar. O sea, tú no puedes ir a medir, mira, de aquí hasta allí, o sea, quién vivía al lado, qué tiempo tiene ahí. O sea, esa investigación Así es primaria, ¿verdad? Por supuesto que sí. Es la parte del levantamiento, donde el agrimensor primero se debe, como dije al inicio, investigar el historial catastral del inmueble. Una vez que uno va al tribunal, lógicamente no habrá un historial catastral porque nunca fue registrado, pero hay que perseguir eso. Entonces es cuando el agrimensor va y hace esa parte que tiene que ver con el levantamiento. Y eso es muy importante porque en la República Dominicana la gente tiene por norma, muchas veces por falta de conocimiento, ignorancia de la norma jurídica, y otras veces porque tenemos personas que todavía creen que si un inmueble está registrado y el dueño está como desentendido aparentemente y no tiene una persona que en su nombre represente, ¿verdad?, esa titularidad, porque uno puede, no necesariamente tengo que estar yo en un inmueble que esté registrado a mi nombre, puede haber una persona que ejerza ese derecho en mi nombre. También. Así es, conforme al artículo 2228 del Código Civil Dominicano. Todos los detalles están en la Ley 108 de 2005 de jurisdicción inmobiliaria en la República Dominicana, la Ley 10805. Pues bien, entonces es así como se debe hacer. Se debe investigar a ver si este inmueble ha sido registrado antes de una persona ocupar un inmueble. Mira, a veces, dependiendo de la situación y principalmente ocupante, la solución más viable es la económica, pacífica, o si no, la venta de la propiedad. O sea, ¿cuál es la cultura que existe? ¿Cuáles son los precedentes que hay cuando se presentan estos tipos de cosas de que una gente ha dejado su tierra, pero tiene su título, se mete otro? Los precedentes, ¿en qué porcentaje siempre o se negocia? Porque tú sabes que el desalojo es traumático y ha causado muchos problemas. O sea, ¿qué tú aconsejas como técnico esta vez? Bueno, yo aconsejaría que las personas antes de ocupar un inmueble, primero traten de investigar si ese inmueble está registrado o no. Pero en realidad el procedimiento más práctico, lo que más se hace es el desalojo, porque las personas que hacen este tipo de actividad, que son invasores, no tienen la capacidad económica para comprar el inmueble. Inmueble este que muchas veces sube el valor económico precisamente por el tipo de construcciones que se hacen en ese lugar. Cuando se crea un barrio por lo menos con las calles medidas adecuadamente, porque esto crea un gran desorden de hacer esos barrios informales, poner casitas aquí, casitas allí y cosas por el estilo. Sin embargo, lo más viable, lo más aconsejable, lo más decente sería que los propietarios negocien con estas personas y que le vendan el inmueble, porque hay que reconocer que como propietario titular de ese derecho tiene derecho a desalojar. Y el abogado del Estado, que es el fiscal por ante la jurisdicción inmobiliaria, tiene como tarea, dentro de sus atribuciones, apoyar a todo dueño de un terreno a que se materialice esta acción. Y muchas veces decimos que las personas son abusivas
porque vemos la forma en que padres y madres de familia tienen que salir de allí sin una casa, personas que tenían un techo en un terreno ajeno y que posteriormente son desalojados. Sin embargo, las personas invasoras, ya sea de manera consciente o inconsciente, no valoran la situación del propietario de ese inmueble a la hora de ellos ir a invadir. Mira, los invasores teníamos que verlo en dos grupos. Hay un grupo de invasores que son moradores que no tienen dónde vivir y, como dices, los padres de familia te hacen una casa, una cosa. Pero también, y es bueno que tú le digas algo a los amables televidentes sobre este tema, hay grupos preparados para invadir, que son unos técnicos, te hacen 24 casitas en un ratito, pero son gentes que finalmente no se quedan ahí, sino que la venden a otra gente. Mira, yo te vendo esa casita, es un terreno ajeno, viene la persona y la compra, ese es el verdadero padre de familia que después es al que van a desalojar. Entonces, ¿qué tú crees que se puede hacer? Porque mira, son bandas también. Sí, son delincuentes. Hay grupos de esos que son gente armados y que van con machete y cualquiera que va, bueno, hasta lo pican. Entonces, hay que diferenciar entre el que invade la tierra por un asunto de necesidad o de momento circunstancial y el que la invade con una intención mercurial para luego vender eso y que esa persona tenga problemas después con el verdadero dueño. ¿Cómo manejar eso desde el punto de vista del derecho? ¿Cómo manejarlo desde el punto de vista social, que es sumamente interesante para nosotros? Bueno, yo los clasifico en tres grupos. Están las personas que no tienen donde tener un techo, que no tienen conocimientos, son personas ignorantes de todos estos procedimientos. Están aquellos que usted menciona que tienen eso como negocio, que son delincuentes invasores, y están aquellos que por necesidad muchas veces dicen, bueno, yo voy a hacer una casita aquí hasta que aparezca el dueño. Sí. Lo cierto es que no hay una ley, con todo y que el Estado ampara a los propietarios para hacer el procedimiento de ir y hacer el desalojo. No hay una ley aquí que penalice la acción invasora de terrenos. Eso es un problema. Eso hay que llevarlo a lo penal. Hasta que esto no sea considerado dentro de la norma penal, entonces ese tipo de gente va a seguir creando ese tipo de conflictos y de situaciones negativas que impactan en lo social, en lo económico y en lo político a la República Dominicana, porque la gente ve de una u otra forma, en parte, como una acción gubernamental también. Lo ven como descuido del presidente de la República o del gobierno, como desamparo de la clase baja. Y muchas veces, en realidad, lo que hay es una falta de orientación de parte de las personas, y yo diría que ya la costumbre que tienen los dominicanos de llevar a cabo este tipo de acciones que no dejan de ser ilícitas por el simple hecho de que no sean consideradas como parte del derecho penal dominicano. Bien, mira, nosotros vamos a ir a una pausa porque venimos también con el asunto de los propietarios legales, los ilegales de inmuebles, cómo se manejan, y también el elemento que tiene que ver con la dejadez de un propietario, el aumento de la plusvalía de esto por un invasor, los intereses que se presentan en ese caso. Nosotros, con el permiso de ustedes, vamos a pasar a una breve pausa y le pedimos al señor director que nos regrese con ustedes en breve. Bien, amables televidentes, continuamos con su programa Titulación Inmobiliaria. Es el único programa televisivo de la República Dominicana que trata exclusivamente los elementos del inmobiliarismo en la República Dominicana. Todo lo que son sus intríngulis, todo lo que son sus problemas, la parte social, la parte política, la parte de lo que esto significa para el desarrollo y modernización del país. En fin, todo lo que sea construcción de vivienda, todo el aspecto inmobiliario es importante para nosotros. Si usted tiene algún dato o quiere conocer algo sobre esta materia,
no lo piense dos veces. Nos puede llamar o nos puede enviar un correo electrónico para nosotros complacerle en lo que serían sus necesidades. Eury, vamos a tratar ahora el asunto con los propietarios legales de inmuebles. O sea, cuáles son las recomendaciones, qué tiene que hacer el propietario para que no se le metan los invasores, porque también resulta a veces que un propietario tiene 20,000 metros en una loma, ni va, ni lo cuida, ni nada. Viene una gente, hace una casa y se va haciendo el barrio. ¿Qué pasa? Que esa gente hace una inversión importante. Aunque es una tierra privada, bueno, pero ellos pueden decir que no sabían de quién era. No hay un dueño que les reclame. Y resulta que después consiguen las calles, o la hacen ellos, o pelean con el gobierno o con los ayuntamientos para que le hagan las calles, los contenes. Instalan escuelas, iglesias, en fin, le dan una plusvalía a esa área que realmente no la hizo el dueño. Entonces, ante esta situación tan incómoda, ¿qué tienen que hacer los propietarios para que después no se vean en la obligación de vender, ceder o desalojar? Porque yo soy lo que piensa que el mejor desalojo es el que se evita, porque siempre será traumático, con o sin razón. Lo mejor es que entre los dueños, los que se meten incorrectamente, tengan una actividad previa para evitar que se produzca la ocupación y luego el desalojo. ¿Cuál es el consejo técnico que tú le das a los propietarios? Primeramente, debemos reconocer que nadie tiene la razón absoluta. Lo que ocurre es lo siguiente: uno explica, y tiene que verlo así y hacerlo así, el derecho como está consagrado en las leyes, porque la ley no es justa, como no lo es que un propietario de un terreno que el Estado le da la potestad, la titularidad, muchas veces a bajísimo costo, ¿verdad? Dure 20 años con un terreno sin usufructuarlo ahí, sin darle vuelta ni nada, un terreno que está lleno de malezas, de bosques y todo, y que muchas personas que no han tenido la oportunidad de tener un solo solarcito, un solarito para hacer una casita, ¿verdad? Ya. Pues entonces, viendo esto, no se sienta tentado a ir allí y tomar un solar. Lo correcto es, lo jurídico, que el derecho de propiedad no se pierde. ¿Qué deben hacer los propietarios? Tienen que tener una persona allí que pueda tal vez usufructuar el inmueble, que represente ese derecho en nombre suyo. Deben tenerlo cercado. Tienen que mantener vigilancia sobre este inmueble en caso de que no tengan una persona que esté presente en el mismo. Recuerden también que la ley establece que se debe pagar por un terreno registrado, un inmueble, un impuesto anual. Y si no está produciendo nada ese inmueble allí, es mejor venderlo, porque a resumidas cuentas tendrá que pagar muchísimos impuestos de un inmueble que no está usufructuando. Además de ello, los propietarios, cuando tienen este tipo de situaciones, deben comunicarse con algún o algunos miembros de la familia para que estén al corriente del asunto, ya que si fallecen, muchas veces quien va a disfrutar de ese inmueble es una persona que probablemente ni se conocieran, ¿verdad? Cierto, ocurre eso. Eso ocurre. Entonces, lo más prudente, lo más recomendable es que ellos tomen en cuenta estos principios, de que tienen el derecho, eso le corresponde, pero no tiene sentido tampoco cuando hay tanta gente que necesita un pequeño solar, tal vez para construir una vivienda, que tengan años y años y años terrenos allí, porque en algún momento alguien o muchas personas se va a sentir tentada a tomar parte de esto. Y cuando ocurre ya esa situación de que hay escuelas, iglesias, clubes, calles, ahí la situación se complica, porque los que viven allí, los que poseen estos inmuebles, no tienen la capacidad económica para pagar, entonces es una carga para el gobierno, o más bien para el Estado. Es una carga para el Estado porque tiene que dar la cara por esas personas.
porque yo siempre digo que la materia prima de un Estado es el ser humano. Entonces no se puede permitir que venga el propietario y desaloje a toda esta gente, pudiendo el Estado pagar esos terrenos, ¿verdad? Como el Estado es nuestro representante, así es, y nuestro protector, pues entonces lo más probable es que se haga cargo de esta situación y tenga que pagar mucho dinero por ello. Hay situaciones, por ejemplo, en el país que son entre el Estado, entre instituciones, incluso entre familias ricas del país que tienen una gran cantidad de tierra en sitios tan urbanos, por ejemplo, como la parte alta de la capital, Capotillo, Gualey, toda esa área de por ahí, se dice que la titulación pertenece a una familia adinerada del país o a más de una familia. Pero ¿qué resulta? Que la gente que viven ahí en estos barrios, que el título es de una familia adinerada, que no la menciono por un asunto de respeto, no saben qué hacer. Primero, no le permiten construir, o sea, ni remodelar, ni le venden, o sea, y tenemos un limbo con eso. Hay barrios que están destartalados, por ejemplo, en el área de Gualey y esta área de ahí, pero que los que viven allí no son los propietarios del terreno. Entonces, ¿qué tú crees que se debe hacer para que haya un entendimiento entre el gobierno, los propietarios titulares y los que habitan esas áreas ahí? Porque de lo contrario, esos lugares, esos barrios específicamente, no podrán desarrollarse nunca, porque el que lo está usufructuando no puede legalmente ni construir, ni desarrollar, porque el dueño del título tiene el título, pero no la posesión. O sea, ¿qué medida podemos utilizar para que estos barrios puedan cambiar de cara, que estos barrios puedan ser desarrollados como otras partes de la capital de la República? El simple hecho de que haya mucha gente allí no le quita el derecho de propiedad y el derecho de desalojo a los propietarios. El asunto es que hay tanta gente allí, bastante, tantos niños, tantas señoras mayores, mujeres embarazadas y hombres pobres que cada día salen a buscar el sustento de su familia, que en realidad no es humanamente posible, aparte del plano jurídico, ni siquiera concebible ir y hacer un desalojo, porque se vería como un abuso de grandes estándares. Sin embargo, el Estado apoya a estos propietarios y los ampara. El abogado del Estado tiene la responsabilidad de ayudar a que estos propietarios puedan llevar a cabo su fin. Y es ahí cuando el Estado sale perdiendo, porque lo usual es que tenga que sacar la cara por este tipo de gente, porque ellos no tienen, como usted decía, la capacidad económica para pagar esos terrenos. Pero eso conlleva también a una degradación social muy grande, y es que aunque mucha gente solamente vea esto en el ser humano como tal, en la persona física, la creación de una comunidad de manera irregular, con callejones, con cañadas, con muchas situaciones difíciles y complicadas que evitan el desarrollo de la misma, esto conlleva a que también las personas no se desarrollen en lo que tiene que ver con el plano personal, profesional, porque el individuo es lo que contempla. Y si se cría en una cueva, se considera un ratón. Entonces, lo más probable es, lo más adecuado sería que el Estado cree política para que no se den este tipo de barrios que son arrabalizados, aunque con los años van mejorando en parte, pero no llegan a ser una parte seriamente urbana, porque tienen defectos de fábrica, tienen vicios de inicio que son definitivamente imposibles de subsanar. Y por ello es que se deben crear leyes, medidas sancionatorias para este tipo de gente que tiene como característica invadir y negociar con los terrenos, ya sean terrenos que no estén registrados como terrenos de personas
que aunque tienen la titularidad de ese derecho, lo dejan en descuido. Entonces, ¿tú crees que procedería en el caso de estos barrios, una declaración de utilidad pública y el gobierno compensar a los propietarios titulares para poder desarrollar esos barrios? ¿Procede? Definitivamente sí, y de eso es... Ok, tenemos una llamada, ¿no? Una llamada. Adelante. ¿Y aló? Parece que se cayó la llamada. Sí, buenas tardes. Bueno. Felicidades a los dos por el excelente programa. Es Salvador Méndez de Boca Chica. Adelante. Bien, le quería preguntar, yo tengo una propiedad en la parcela 309 de Boca Chica y hace mucho que estoy intentando regularizar el título y todo y no he podido. ¿Ustedes creen que hay posibilidad por ahí? Bien, gracias al amable televidente que ha hecho la llamada. Miren, como yo soy de Boca Chica, puedo explicar con claridad meridiana el asunto de la parcela 309. La parcela 309 es la que colinda con la parcela 264 del Consejo Estatal de Azúcar. Justamente detrás de los bomberos está el límite de estas dos parcelas. Y entonces los moradores nos dijeron que querían saber, porque hay una compañía que dice que esa parcela es de ellos, pero resulta que en una investigación que hizo el Consejo Estatal del Azúcar, esa parcela le perteneció al CEA una vez y no hay constancia en el CEA de que ha sido traspasada a otra persona. Lo que ocurre es que los documentos que encontramos era de cuando se hacían estos trabajos a mano y muy desgastadas las letras, y estamos solicitando a la jurisdicción inmobiliaria un documento más viable para entonces nosotros poder darle una respuesta, porque lo que tenemos entendido es que esa parcela aún pertenece al Consejo Estatal del Azúcar, por lo que la gente que vive ahí podrán entonces incluso entrar en lo que es el plan de titulación y poder comprar rápidamente con sus títulos todos los que viven allí al Consejo Estatal del Azúcar. Hay un elemento importante y es que incluso tenemos conocimiento de que el CEA ya ha vendido parte de esa tierra como que son de ellos. Hay una persona ahí que ha pagado 1.300.000 pesos ya en la parte sur de la autopista de las Américas, llegando hacia la bomba Shell, porque también ahí está hasta donde llega un taller de un señor que se llama Manuel Irujo. También esas son tierras que pertenecen al CEA y se están haciendo los trabajos de agrimensura para aclarar eso. Ahora, al señor Salvador que ha llamado aquí, debemos decirle que cuando se termine la investigación, el rastreo catastral de la parcela 264 y la 309, ciertamente que ellos podrían tener una sorpresa positiva y una información adecuada para que entonces se conviertan en usuarios del Consejo Estatal del Azúcar y lograr su título con el plan de titulación. A propósito del CEA, debemos decir lo siguiente. Bueno, felicitar al señor director del CEA que cumplió años el día 12 y no pudimos ir al cumpleaños porque había una lluvia, pero ciertamente cumplió unos años ahí, algo más de 60. Felicitamos a don Pepe. A propósito del CEA, nosotros queremos ahora también aprovechar e informarle a los moradores de la Franja de las Américas, de los Frailes, de La Ureña, el proyecto Aida Marí, el proyecto La Católica, que los títulos de esas dos parcelas, la 12A, la 1201A y otras más, salieron ya. O sea que al Consejo Estatal del Azúcar, al Departamento de Titulación, le llegaron 4.200 títulos para nosotros proceder a la transferencia. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, esos fueron gente que entraron ahí, muchos invadieron, otros le compraron al CEA, otros están en el plan de titulación. Vamos a llamar o estamos llamando a esa gente para que vayan al CEA. Si usted ha comprado y debe, termina de pagar, el CEA le va a hacer el deslinde y también la transferencia por un módico precio, diferente a lo que podrían hacerse en el sector privado. Pueden ya acercarse para preguntar, la gente que tienen solares, la gente que tiene una mejora, porque ya los títulos están allá. ¿Qué hace el CEA ahora, Eury? El CEA lo que va a hacer en ese mismo departamento, la transferencia de que ese título dice Consejo Estatal del Azúcar para que diga José Pérez o Miguel Cervantes, que son la gente que viven allí. Y entonces, por lo menos ya esta gente tienen una
un avance grande, porque ya el Así título está hecho, están los croques a su nombre, lo que hay que hacer ahora es la transferencia del lugar. Por eso llamamos a la gente que viven en el espacio de las Américas, que va desde Los Frailes y desde La Ureña hasta la carretera Mella, porque hasta ahí llega esa parcela, que tiene parte que van hacia San Luis y parte que pertenecen a Guerra. Ya sus títulos están en gaveta en el Consejo Estatal del Azúcar y usted puede ir a reclamarlo, no importa la modalidad en que usted haya entrado ahí. Puede ser como comprador, puede ser como invasor, puede ser como morador que circunstancialmente esté en el área y que todavía no ha hecho los trámites. Pueden ir a iniciar el proceso para la consecución de sus títulos. Repito, más de 4.100 títulos. Nosotros vamos a pasar a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar ahora de los ocupantes ilegales. ¿Qué usted no debe hacer? ¿De qué debe percatarse para no caer en la ilegalidad? Cuando regresemos, señor director, si es posible, pasar a los controles. Bien, hablamos las cosas que tienen que hacer los propietarios legales para evitar que se le metan la gente, para después que están adentro, qué hacer, qué vía coger, cuáles son los recursos, etcétera, etcétera. Ahora, los ocupantes ilegales, o sea, ¿qué usted debe hacer? ¿Qué precaución usted debe tener para no convertirse en un propietario ilegal? ¿Qué pregunta debe hacer? Un invasor, ¿no? Un invasor, por ejemplo. ¿Qué investigación debe hacer? Para entonces, después que usted que no se sorprenda, sino que haga las investigaciones del lugar, porque si usted entrará a conocimiento de que está infringiendo una ley. ¿Cuáles son los consejos que usted le da a una gente para que no se convierta en un infractor? Primero debo decir que mientras no haya una norma que sancione ese acto, la gente no tendrá ninguna precaución porque no habrá consecuencias legales. Más que la consecuencia de tener que mudarse o perder alguna casita. Lo primero que debe hacer una persona es investigar el estatus de ese inmueble, ver si está registrado, ¿verdad? Si ese inmueble está registrado y el propietario lo reclama, no debe poner ninguna oposición, debe ceder porque ya existe un derecho registrado sobre ese inmueble. Es lo primero que se debe hacer, investigar el estatus de ese inmueble y si está registrado, pues entonces no construir ahí nada, dejar eso ahí, que eso ahí está bien, eso tiene su dueño, ¿verdad? Y en caso de que haya cometido el error de poseer parte de ese inmueble o la totalidad, tan pronto el titular haga su reclamo, no debe haber ninguna oposición porque no tiene posibilidad de ganar el caso. Bien, o sea, se va a perder si se va a un proceso jurídico, se pierde. Seguro que sí, no hay forma de ganarlo. Entonces eso es lo más correcto, eso es lo primero que se debe hacer. Y entonces, a la gente que, por ejemplo, va y le compra a un invasor, hay que acordarle la máxima de negocio que dice que el que compra mal, compra dos veces, ¿verdad? Y más caro. Por eso es que la gente tiene que tener mucho cuidado cuando le está vendiendo algo para que no tengan el problema de tener que pagar doble. Tú sabes que nosotros vamos a invitar aquí para el próximo programa y lo estamos avisando a los más televidentes. Viene para acá Luis Miguel Melo. Luis Miguel va a participar, él es el presidente del Fondo de los Trabajadores de la Construcción, Perfecto. Que es un mecanismo que pensiona a los trabajadores de la construcción, pero que hacen un trabajo gremial. Y obviamente ellos van a tratar aquí qué es lo que están haciendo, en qué impacta el sistema inmobiliario. Una llamada. Vamos a ver si... Adelante. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Díganos, ¿de dónde nos llama? Buena. Le Adelante. estoy llamando para hacer una pregunta. Bien. Ustedes dijeron que los títulos... A ver si eso está incluido en la parte de Invimosa. Está entre Jaina Mota y Invimosa. Los títulos que ustedes dijeron están en gaveta. Hay una parte de los títulos que nos llegaron que pertenecen a esa área. O sea, que pertenecen algunos a Invicea y a Invimosa.
Así que pueden ir allá a preguntar a ver si ustedes están entre los agraciados de la gente que le ha salido su título. Eso está ahí, de la Charles de Gaulle hacia el sur, esos barrios que están por ahí, hay una gran parte que son del CEA. Los solares, hasta llegar a San Luis, unos proyectos que se han hecho allí, y ciertamente que para uno darse cuenta las parcelas, si él me hubiera dicho a la parcela que pertenece, porque en Invicea, Invimosa, hay parcelas diferentes, pero con la parcela, él puede ir allá a titulación, preguntar que si salieron los títulos de esa parcela, y si no han salido, en qué trámite están, y tendrá entonces una información que podrá luego llevarla a los moradores que viven en el mismo sitio para que tengan conocimiento. Bien, entonces el punto número 3, bueno, tenemos otra llamada. Adelante. ¿Quién nos habla, por favor, y de dónde? Sí, buenas tardes, señor Radamés Castro y el señor... Sí, realmente estamos llamando de aquí de Andrés Boca Chica, ¿Sí? Mi pueblo natal. Mi pueblo, mi patria. Quería hacerte una pregunta aquí con presunto a los moderadores de Los Rieles, calle Los Rieles aquí. En la calle Los Rieles, ¿verdad? ¿Tiene conocimiento? Sí, la calle de Los Rieles, eso está en los tanquecitos. Somos moradores de hasta de 30 y 40 años. Los Rieles, sí. Bien. No, de este lado. No, pero eso no tiene problema porque esos están ubicados en la parcela 264 y esa parcela ya está sometida a la jurisdicción inmobiliaria y fueron levantadas incluso porque ahí se hizo el levantamiento para el plan de titulación. O sea que los que viven en Los Rieles, obviamente que están en los títulos que van a salir cuando se expidan los títulos de la 264. Y es bueno decir que la mayor parte de la gente que viene por ahí pertenecen al ámbito del S2, como se le llama en el CEA, que son subsidiados 2 dentro del plan de titulación. ¿Y qué significa ese S2? Ese es el plan sustentado en el decreto 264 del presidente de la República del año 2013, que establece la facilitación de la consecución del título. O sea que, un ejemplo, y por ahí los terrenos están, por ejemplo, como de 500 a 700 pesos el metro. Pero ¿qué resulta? Que usted está en el plan de titulación y pertenece a S2, en vez de 500 pesos el metro, a usted le va a salir a 50 porque solamente S2 pagará el 10% del costo real por disposición de la Presidencia de la República en lo que es el plan de titulación de tierras del Estado en manos de particulares. O sea, todo lo que es Los Rieles, por donde está la Marina, lo que colinda con los play de los CUPS y de los Reales de Kansas que están ahí cerca, están en esa situación porque ya eso fue levantado por el equipo de titulación de Boca Chica que lo dirige la señora Aura, que es una técnica importante y que tiene un equipo de gente ahí que ya levantó, preguntó quién vivían por ahí. ¿Qué ocurre? Que también hay veces que ellos fueron a hacer el levantamiento y había una persona que estaba alquilado o que el dueño vivía en Estados Unidos y esa persona puso su nombre. Así es que va a salir el título. Entonces esas personas también que no estaban en el país tienen que ir al CEA para hacer el cambio de lugar para que el título no salga a nombre de quien no le corresponde. Bueno, un problemita ahí, licenciado, porque el titular es el dueño. Es el dueño. Es el dueño de la propiedad. Pues bien, el punto número 3 a tomar en cuenta cuando una persona toma posesión de un inmueble no registrado es registrarlo. Usted tiene que registrar su inmueble definitivamente. Y los que tienen la mencionada carta constancia o constancia anotada, esto no acredita un derecho de propiedad real. Tienen necesariamente que deslindar ese inmueble. En la legislación de 1920, cuando se crea la ley de registro en la República Dominicana, no se incluyó esa parte que tiene que ver con el deslinde, sino simplemente la subdivisión, que es una figura muy diferente. Por ello, el deslinde va también a desaparecer conforme a la ley 10805 de jurisdicción inmobiliaria, porque el deslinde existe hasta tanto existan las cartas constancias. Una vez que se deslinden todos esos terrenos,
entonces ya no se va a emitir más la famosa carta constancia o constancia anotada, que no acredita un derecho de propiedad real porque no tiene colindancias, no tiene las delimitaciones, entonces carece de fundamentos técnicos en el derecho inmobiliario. Bueno, mira, el tiempo nos está atacando porque el tema está muy bueno. Todavía nos falta por tratar el elemento del Estado ante esto, las cosas que tiene que hacer el Estado. Porque todo eso que usted nos está diciendo, eso es del sistema Torrens, que se hizo precisamente en la década del 20. Sí, los norteamericanos, mucha gente cree que fue un regalo que no hicieron, pero era para ellos proteger sus tierras, especialmente las cañeras en el área de Romana y eso. Así. Y luego en el 42, creo que fue la 1545, la 1542, fue que por primera vez una ley La 1542. La 1542, perdón, y finalmente en el 2005, bueno, pues se hizo entonces la ley actual que tenemos, pero que parece que ahora está desfasada también, porque hay muchas cosas que corregir, según hablamos la otra vez. Hay que hacer muchos ajustes. Entonces, nos queda otra pausa de 3 minutos o estamos terminando. Vámonos sin la pausa entonces. ¿Qué tú crees que podemos hacer para que el Estado regule, socialice, desarrolle estas áreas que tienen estos problemas? O sea, ¿cuál es el papel del Estado en este caso como rector de la cosa pública? Bueno, depende porque cada sector tiene una situación diferente y vamos a hacerlo rapidito porque sé que casi ya nos están haciendo señas. Hay sectores que vale la pena desalojarlos y construir algo allí que sea bien construido, porque definitivamente hay muchos barrios que están muy mal estructurados en materia de viviendas, calles y todo, y también lo que tiene que ver con lo que es las instalaciones del agua y otras cosas. El Estado siempre actúa de manera de apoyo, porque allí hay muchas personas de bajos recursos. Sin embargo, yo creo que se debe también crear una norma sancionadora, aunque no sea drástica, para que se evite eso que ha ocurrido tanto en la República Dominicana, de que la gente va allí y hace un barrio. Bueno, el Estado tiene qué sé yo, una mora, un déficit en algunos elementos, porque por ejemplo, tenemos la contabilidad de que hay 80,000 apartamentos que han sido entregados por el Estado que todavía no tienen el título. Entonces también ahí habrá mayor eficiencia. Tenemos una señora que se llama Alma Fernández ahí, que está haciendo un trabajo para la titulación y creo que ya tiene en su poder cerca de 10 o 12,000 títulos que podría ser el año que viene lo estaría entregando, pero ciertamente que ese es un déficit que tenemos que cubrir. Tenemos muchos déficits. La ley 10805 necesita, que es una ley buena, la mejor que hemos tenido, necesita también de sus modificaciones, porque hay que acelerar, crear celeridad en los procesos, en todos los procesos. Bueno, señores, el tiempo es duro y especialmente en la televisión. Nosotros tenemos otros temas que luego lo trataremos aquí con Eury también, pero les avisamos desde ahora que el próximo sábado tendremos por aquí al secretario general, al presidente del Fondo de Trabajadores de la Construcción, el compañero Luis Miguel Martínez, que tiene unos años ahí, ha puesto ese fondo en muy buenas condiciones. Vamos a ver cuáles son las relaciones entre los trabajadores de la construcción y los planes inmobiliarios del gobierno y privados. Nosotros a ustedes le damos las gracias porque nos permitieron hospedar en sus casas nuestras conclusiones. Hasta el próximo sábado, si Dios lo permite.